El infierno matrimonial de 10 años que Alan Thatcher ocultó hasta hoy. Lo que estás a punto de descubrir sobre el matrimonio de Alan Thatcher con Cristina Bernal es tan perturbador que desafiará todo lo que creías saber sobre las parejas perfectas de la televisión. Esta no es otra historia más sobre divorcios de famosos. Esto es la verdad oculta que Alan guardó durante una década entera y que ahora, por primera vez, se revela sin filtros. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal que te muestra los misterios ocultos y la historia prohibida que nadie más se atreve a contar. Hoy, 14 de enero de 2026, vamos a revelar la explicación definitiva del matrimonio infernal de Alan Thatcher, algo que nadie te contó hasta ahora. Prepárate porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará por completo tu percepción sobre las relaciones aparentemente perfectas en el mundo del espectáculo. Pero antes, si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, suscríbete ahora a Dossier de la Fama, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación, y deja tu like para que este video llegue a más personas que necesitan saber esto. Este contenido puede desaparecer en cualquier momento, así que véalo hasta el final. Alan Thatcher explicación, matrimonio secreto revelación, Cristina Bernal verdad oculta, confesión prohibida televisión, misterio relaciones famosas, historia nunca contada conductor, investigación matrimonio tóxico. Ahora sí, prepárate porque lo que viene es devastador. Durante 10 años completos, Alan Thatcher construyó ante millones de personas la imagen perfecta de un matrimonio estable, equilibrado, casi ejemplar junto a Cristina Bernal. Él, un conductor reconocido con décadas de trayectoria en la televisión hispana. Ella, una mujer carismática, elegante, siempre serena frente a las cámaras. Para el mundo entero, formaban un equipo perfecto, la pareja ideal que todos admiraban. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, es que detrás de esa fachada impecable se ocultaba una realidad completamente diferente. Una realidad que Alan describiría años después con una palabra que heló la sangre de todos: infierno. ¿Cómo es posible que un hombre que dedicó una década entera a mantener la apariencia de felicidad familiar decidiera finalmente romper el silencio? ¿Qué fue tan devastador, tan insoportable, que lo obligó a confesar públicamente lo que había vivido puertas adentro? Y más importante aún, ¿qué tipo de sufrimiento emocional puede permanecer oculto durante 10 años sin que nadie lo note? El día que Alan Thatcher decidió hablar, algo había cambiado irreversiblemente en su interior. No se levantó con tristeza, no se levantó con rabia, se levantó con algo mucho más profundo, un cansancio emocional tan denso, tan acumulado, que ya no podía sostener el peso de la mentira. Durante años había intentado convencerse a sí mismo de que todo estaba bien, de que las tensiones eran normales, de que el amor eventualmente lo arreglaría todo. Pero ese amor nunca llegó a equilibrar la balanza. No porque faltara cariño, sino porque ambos habían cambiado de maneras que ninguno quería aceptar. Esa mañana, mientras se miraba al espejo antes de salir al trabajo, Alan vio algo que lo estremeció. No era el conductor seguro y sonriente que millones conocían. Era un hombre agotado, emocionalmente vacío, sosteniendo una versión de su vida que ya no le pertenecía. Y en ese momento supo que no podía continuar. No por el público, no por los rumores, sino por él mismo, por su propia supervivencia emocional. Cuando llegó el momento de la confesión, Alan eligió sus palabras con cuidado extremo. Se sentó, respiró profundamente y dijo lo que había guardado durante 3.650 días. No usó dramatismos, no señaló culpables, no buscó victimizarse. Simplemente habló desde un lugar de vulnerabilidad absoluta, donde la verdad se mezclaba con una necesidad urgente de liberación. Mi matrimonio no ha sido lo que muchos creen, admitió con voz firme pero quebrada. He vivido momentos extremadamente difíciles que me han cambiado por dentro, y ya no puedo ocultarlo más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sus ojos brillaban con ese dolor característico de quien ha luchado demasiado tiempo con sus propias emociones. No había odio en su voz, tampoco resentimiento. Lo que había era dolor puro, acumulado durante años en los que había intentado salvar algo que se le escapaba de las manos minuto tras minuto. Si esto ya te está impactando, deja tu like ahora mismo, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Pero para entender completamente la magnitud de esta confesión,
Necesitamos retroceder al principio, al momento en que Alan Thatcher conoció a Cristina Bernal y creyó haber encontrado a su compañera perfecta. Cristina siempre había sido vista como una mujer excepcional, serena, elegante, capaz de iluminar cualquier espacio sin levantar la voz. Con su experiencia en el mundo del entretenimiento y su presencia constante en eventos sociales, muchos la identificaban como la pareja ideal para alguien del calibre de Alan. Desde el exterior, su relación parecía casi matemáticamente perfecta, como si el universo mismo los hubiera diseñado el uno para el otro. Cuando se conocieron, Alan quedó completamente cautivado. Cristina tenía una forma única de escuchar, atenta, directa, con una sensibilidad que hacía que cualquiera se sintiera verdaderamente comprendido. Era inteligente, carismática, con una energía tranquila que contrastaba perfectamente con el ritmo vertiginoso de la vida de él en televisión. Esa diferencia, paradójicamente, fue lo que los unió al principio. A su lado, Alan podía desconectar del estrés brutal de los estudios, encontrar un refugio donde no tenía que actuar, donde simplemente podía existir como él mismo. Cristina, por su parte, veía en Alan a un hombre dedicado, apasionado por su trabajo, profundamente comprometido con su familia. Su admiración era genuina, real. Y así comenzó una historia que para ambos parecía tener todas las características de un final feliz garantizado. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro que nadie anticipó. Con el paso de los años, esas diferencias que antes los complementaban comenzaron a transformarse en grietas emocionales imposibles de cerrar. No porque faltara amor, eso es lo más perturbador de todo, sino porque la vida, con su manera cruel e impredecible de modificar prioridades, empezó a llevarlos por caminos que divergían cada vez más. Cristina era una mujer fuerte, acostumbrada a tomar decisiones con firmeza absoluta. Su carácter seguro fue precisamente uno de los rasgos que había atraído a Alan desde el principio. Pero con el tiempo, esa fortaleza comenzó a generar tensiones que ninguno de los dos supo manejar adecuadamente. Ella exigía claridad, orden, estabilidad emocional inmediata. Él necesitaba calma, comprensión, un tipo de apoyo que no siempre lograba expresar con palabras. Y aquí está el primer secreto devastador que Alan confesó. Muchas veces se sentía que hablaban idiomas completamente diferentes. Cristina buscaba soluciones rápidas, directas, concretas. Alan necesitaba procesar, pensar, encontrar espacio mental para simplemente respirar. Y cuando esas necesidades chocaban, surgían discusiones y dejaban un eco emocional difícil de borrar, cicatrices invisibles que se acumulaban como capas de dolor. Ninguno lo hacía con mala intención. Ese es el aspecto más trágico. Simplemente reaccionaban desde sus propias heridas, desde sus historias personales, desde miedos que rara vez confesaban en voz alta. A pesar de todo, también existían momentos de complicidad genuina que les recordaban porque se habían elegido. Las risas espontáneas durante escenas improvisadas, las miradas cómplices cuando uno terminaba la frase del otro, los silencios compartidos que en tiempos mejores resultaban reconfortantes. Pero incluso esos momentos luminosos empezaron a sentirse cada vez más escasos, más forzados, menos naturales. Ambos notaban el cambio, pero seguían avanzando como si el amor pudiera por sí solo reparar todo lo que no se hablaba, todo lo que se guardaba en silencio. Los que llegaron hasta aquí merecen conocer la verdad completa. Comparte este video y activa las notificaciones porque lo que viene ahora es el corazón oscuro de esta historia. Lo que muy pocos saben es que Cristina, en su interior, también luchaba con sus propias incertidumbres devastadoras. Aunque rara vez lo admitía públicamente, temía profundamente perder el equilibrio que habían construido juntos. Le preocupaba la distancia emocional que crecía entre ellos como un abismo invisible, y muchas veces intentaba corregirla con más firmeza, sin darse cuenta de que eso solo provocaba que Alan se encerrara más profundamente en sí mismo. Ella quería que reaccionara, que luchara con la misma intensidad que ella, que demostrara con palabras lo que a veces solo mostraba con gestos silenciosos. Pero Alan no funcionaba de esa manera. Y esa desconexión invisible se convirtió en una herida que crecía día tras día sin que ninguno supiera cómo detenerla. Había noches, Alan lo confesó años después, en las que Cristina se quedaba despierta más tiempo de necesario, repasando conversaciones completas, gestos insignificantes, decisiones tomadas.
Intentaba entender desesperadamente en qué momento exacto la relación había comenzado a perder su rumbo. No buscaba culpables. Buscaba respuestas que nunca llegaban. Y aunque amaba a Alan con una profundidad que la sorprendía, también sabía que el amor no siempre es suficiente cuando dos personas no logran escucharse de la manera adecuada. Las expectativas familiares, profesionales y sociales añadieron una presión externa devastadora. Ambos vivían vidas completamente públicas, y aunque intentaban desesperadamente mantener su intimidad lejos de los reflectores, la tensión constante del mundo exterior terminaba colándose en su hogar como un veneno lento. Cristina sentía el peso abrumador de los juicios ajenos, de las comparaciones inevitables, de la inseguridad que provoca estar permanentemente bajo la lupa del público. Alan, aunque habituado a la exposición mediática después de décadas en televisión, también sufría de maneras que nadie podía imaginar. Muchas veces evitaba hablar de lo que realmente sentía para no añadir más tensión a un hogar que ya se tambaleaba. Pero ese silencio prolongado, ese guardar todo dentro, solo alimentaba la distancia que crecía entre ellos como una sombra que se extendía lentamente. Y entonces llegamos al periodo más oscuro, los años de tensión acumulada que Alan describió como su infierno personal. A lo largo de esa década compartida, vivieron una relación que, aunque llena de momentos luminosos al principio, también estuvo marcada por una serie de tensiones que crecían casi sin que se dieran cuenta. No eran explosiones dramáticas ni rupturas teatrales. Eran pequeños roces emocionales que con el tiempo empezaron a acumularse como capas invisibles que pesaban cada vez más sobre los hombros de ambos. La exigencia brutal del trabajo de Alan jugó un papel devastador. Sus horarios completamente impredecibles, los compromisos constantes, la presión de mantenerse siempre presente y perfecto en los medios. Todo eso lo dejaba muchas veces sin energía emocional al final del día. Cristina intentaba entenderlo. Alan reconoce ese esfuerzo, pero no siempre lograba ocultar la frustración profunda que sentía cuando regresaba a casa con la mente aún completamente atrapada en un guión, una entrevista urgente, una noticia que no podía dejar ir. Ella necesitaba conexión emocional real. Él necesitaba descanso mental desesperadamente. Y esa diferencia aparentemente simple empezó a generar una brecha que crecía exponencialmente con cada día que pasaba. A veces todo parecía completamente normal en la superficie. Compartían cenas, conversaciones, planes futuros. Pero incluso en esos momentos aparentemente tranquilos, había un hilo invisible que tensaba el ambiente de manera casi imperceptible. Bastaba una frase mal interpretada, un gesto inadvertido, un silencio más largo de lo habitual para que ambos se sintieran profundamente incomprendidos. Lo más complejo, lo más doloroso de todo, era que ninguno de los dos sabía cómo hablar del tema central sin provocar un conflicto aún mayor. Cuando lo intentaban, la conversación inevitablemente se desviaba hacia malentendidos más profundos. Cristina sentía que la escuchaba, pero no la comprendía en absoluto. Alan, a su vez, se sentía completamente abrumado por la intensidad emocional que ella necesitaba constantemente. Y así comenzaba un ciclo doloroso, repetitivo, casi hipnótico en el que ambos querían desesperadamente acercarse, pero terminaban alejándose un poco más cada vez que lo intentaban. Hubo periodos en los que intentaron conscientemente reencontrarse. Planeaban salidas especiales, organizaban viajes cortos, buscaban espacios nuevos para reconectar emocionalmente. Pero esos momentos, aunque llenos de buenas intenciones genuinas, a menudo terminaban revelando más grietas de las que lograban sanar. Las tensiones también venían de expectativas completamente distintas sobre lo que significaba construir un hogar juntos. Cristina deseaba estructura, claridad absoluta, un camino definido hacia el futuro. Alan, en cambio, tendía a vivir un día a la vez, en parte porque su trabajo en televisión simplemente no le permitía hacer planes a largo plazo con certeza. Esas diferencias filosóficas, aunque sutiles al principio, se convirtieron con el tiempo en un terreno emocional extremadamente frágil. A veces una conversación aparentemente simple sobre horarios o responsabilidades domésticas terminaba revelando inseguridades mucho más profundas, miedos no expresados, resentimientos acumulados. También estaban los silencios. Esos silencios terribles que no nacen de la paz, sino de la necesidad desesperada de evitar una discusión. Alan aprendió a callar para no tensar más una situación que ya estaba al límite. Cristina,
Al ver su silencio prolongado, lo interpretaba como desinterés total, como abandono emocional. Y ese malentendido brutal los fue atrapando en un círculo vicioso de que parecía imposible escapar. Había noches, Alan lo confesó con lágrimas contenidas, en las que dormían lado a lado en la misma cama, pero sentían que estaban a kilómetros de distancia emocional. No por falta de amor, ese es el aspecto más devastador, sino porque simplemente no encontraban la manera de acercarse sin lastimarse mutuamente. Lo doloroso, lo verdaderamente desgarrador, es que ambos sabían perfectamente que algo fundamental no estaba bien, pero no sabían cómo nombrarlo, cómo ponerle palabras sin que todo explotara. A veces ella preguntaba con voz suave, casi temerosa, si todo estaba realmente bien entre ellos. Alan respondía automáticamente que sí, que solo estaba cansado del trabajo, que necesitaba tiempo para procesar. Pero en el fondo de sus corazones, ambos intuían que el cansancio no era solo físico, era emocional, era espiritual, era el peso acumulado de expectativas no cumplidas, palabras nunca dichas, heridas pequeñas que nunca habían recibido la atención necesaria para sanar. Con el paso implacable de los años, esa sensación constante de desconexión se volvió imposible de ignorar. No había enemigos claros en esta historia. No había traiciones dramáticas ni decisiones impulsivas destructivas. Había simplemente dos personas que, sin quererlo, sin planearlo, comenzaron a caminar en ritmos completamente distintos. Cristina seguía esforzándose desesperadamente por mantener la estructura emocional que necesitaba para sentirse segura. Alan seguía intentando con todas sus fuerzas no fallarle, no defraudarla. Pero cuanto más se esforzaban individualmente, más evidente se volvía la verdad devastadora. El amor, aunque todavía fuerte en algunos aspectos, comenzaba a desgastarse de manera irreversible bajo la tensión constante. El punto de quiebre definitivo llegó cuando ambos se dieron cuenta simultáneamente de algo terrible. Estaban conviviendo más como dos personas tratando desesperadamente de evitar conflictos que como una pareja que compartía un sueño común, una visión unificada del futuro. Ese reconocimiento fue absolutamente devastador para ambos. Ninguno quería admitirlo en voz alta, pero tampoco podía negar por más tiempo la sensación abrumadora de que algo fundamental, algo esencial, se había perdido para siempre en el camino. Y entonces llegó la noche que cambió todo para siempre. La noche del colapso final no comenzó con una discusión explosiva, ni con un gesto dramático teatral. Fue, irónicamente, una noche aparentemente tranquila, una de esas en las que el silencio pesa infinitamente más que cualquier palabra gritada. Alan llegó más tarde de lo habitual, completamente agotado después de un día especialmente largo en el estudio. Cristina estaba en la sala, sentada con una expresión que conocía demasiado bien después de tantos años juntos. No era enojo puro, era esa mezcla letal de cansancio emocional y frustración acumulada que venía gestándose desde hacía meses, quizá años. Él lo notó instantáneamente al cruzar la puerta, pero en lugar de iniciar una conversación difícil, simplemente dejó caer su abrigo sobre el sofá y se sentó frente a ella en silencio. Durante varios minutos eternos, ninguno pronunció una sola palabra. Y en ese silencio denso, casi tangible, ambos entendieron con claridad absoluta que habían llegado a un punto crítico en el que la distancia emocional ya no podía disimularse, ya no podía ocultarse bajo sonrisas forzadas o conversaciones superficiales. Cristina fue la primera en romper ese silencio devastador. Con una voz serena pero firme, con una calma que solo viene después de tomar una decisión imposible, dijo algo que atravesó a Alan como una flecha silenciosa pero letal. No podemos seguir así, Alan. Ya no somos los mismos que nos enamoramos hace 10 años. No era una acusación hiriente. Era una verdad triste, dolorosa, dicha desde la vulnerabilidad absoluta de alguien que había intentado mantener todo unido durante demasiado tiempo, alguien que finalmente había alcanzado su límite emocional. Alan bajó la mirada lentamente. Sabía en lo más profundo de su ser que ella tenía razón. Lo había sentido durante meses, probablemente años, pero no había querido admitirlo porque admitirlo significaba enfrentar el fracaso de algo en lo que había invertido una década completa de su vida. Había estado intentando proteger la relación de la única manera que conocía, evitando conflictos, guardando silencio sobre sus verdaderos sentimientos, tratando de suavizar todo con paciencia infinita. Pero en realidad,
Ese silencio autoimpuesto solo había profundizado el abismo que los separaba. Lo que antes eran pequeñas diferencias manejables se habían convertido en muros emocionales impenetrables. Y lo más doloroso de todo, lo que verdaderamente destrozaba el corazón de Alan, era saber con certeza absoluta que ninguno lo había hecho con mala intención. No había villanos en esta historia. Solo dos personas que habían intentado con todas sus fuerzas hacer funcionar algo que, simplemente, ya no funcionaba. Cuando finalmente habló, su voz salió mucho más baja y quebrada de lo que esperaba. No sé en qué momento exacto nos perdimos el uno al otro, pero tienes razón. Algo fundamental se rompió entre nosotros. Fue la primera vez que Alan admitía esa verdad devastadora en voz alta, incluso para sí mismo. Y al escuchar sus propias palabras, sintió algo extraño, una mezcla de dolor intenso y alivio simultáneo. Cristina cerró los ojos durante varios segundos, como si la frase la hubiera atravesado físicamente. No porque fuera una sorpresa, Alan sabía que ella también lo había sentido, sino porque finalmente escuchaba de lo que ella llevaba tanto tiempo sintiendo en un silencio solitario. La conversación que siguió durante las horas posteriores fue una de las más honestas, más crudas, más dolorosamente sinceras que habían tenido en toda una década de matrimonio. No hubo gritos acusatorios ni reproches venenosos. Solo dos personas intentando desesperadamente comprender cómo habían llegado a ese punto de ruptura. Cristina le habló sin filtros del peso insoportable de sentirse emocionalmente desconectada, de la soledad profunda que había sentido incluso cuando él estaba físicamente a su lado. Alan, en un tono completamente quebrado, confesó que muchas veces no sabía cómo acercarse a ella sin el miedo paralizante de empeorar la situación, de decir algo equivocado, de provocar otra herida.